Lumbe, lumbe, la hueva gaga, sarabana, se, pago, piña, pues esa wey. Lumbe, lumbe, la hueva gaga, si sarabana, se, pago, piña, pues esa wey. Lumbe, yo te llamo lumbe, yo te llamo lumbe, yo te llamo lumbe, lumbe, yo te llamo lumbe, yo te llamo lumbe, yo te llamo lumbe, lumbe, yo te llamo lumbe, yo te llamo lumbe, lumbe, yo te llamo lumbe, yo te llamo lumbe. When I go magana bongo angandile when I go magana bongo angandile magana bongo angandile magana bongo angandile lumbe lumbe la cueva ganga lumbe la cueva ganga lumbe la cueva ganga lumbe 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 la cueva ganga lumbe la cueva ganga lumbe la cueva ganga. Buenas noches, mi lepa. Mundo nuevo Carire. Mundo nuevo Carire. Buenas noches aquí, buenas noches allá. Saludando aquí, saludando allá. Buenas noches aquí, buenas noches allá. Saludando aquí, saludando allá. Buenas noches aquí, buenas noches allá. Saludando aquí, saludando allá. Saludando aquí, saludando allá, saludando con los saludando aquí, saludando allá. Wilio dice Ganga, Taken Buda, dice Tataída, dice Daga. Yaba dice Sarai Cheche, dice Bacheche. Taken Bunda, dice lo propio, dice Sasi, siete rayos. Pain Boa, dice como dicen los propios, dicen Centella. Dice abre puto, dice Pato, Tataída, ya y Engueyo. Dice licencia en Kisi Musenga, licencia Mayanquere, licencia Centellandoque, licencia Nueve Saya, licencia Viento Malongo Luna Nueva, licencia Quimasa Cuatro Vientos, licencia en Punco en Pumba, licencia Tata Cañengue, licencia Zampiampungo, licencia Munalongo en Zambul, licencia Cabo Guerra Tetete Etié, Ilanga en Pungo, Luzueno Suano, Tacoco Lucayo, Marufinda Marihuanga, Mosilango, Guatariamba, dice licencia, dice lo propio, dicen Sarabanda, Lucero Madrugá, está con licencia, Mamá Umbo, Mamá Kengue, Quilanga Zonga, Lumboa, en Cunianaribe, Sanga en Fumba, en Cusendundum, en Funta en Cama, Sauntica Ungo en Toto, en Ganga Cabuló, Nueve Uñas, Nueve Pasos, y Yumba en Fuiri, dice pa con licencia, dice lo propio, dice Musanga. Está con licencia, los propios dicen Fumbe, dicen Dimba, dice Kisimbi, dice con licencia Dinganga, con licencia Kindindi, licencia en Pungo en Pumba, dice licencia, dice Tata Lungüiza, una funda Bafunga, licencia Macongo Guandea Mundú, Maniampungo, Huiquima Finda, Cachanga Caribe, Soquinacue, licencia Candiampembe en Zambungo, licencia Tata Lungüiza, Lucancasa, en Doki, Cachica, en Los Fuamas, Candiampembe. Dice licencia Kikoroto Tiembla Tierra, Tarambele, en Bumba, en Quita, Funquila Tata Funde. Dice licencia Yambaca Canseque, licencia Munalongo en Quita, licencia en Gueye Huamba, dice licencia en Quise Musenga. Dice licencia, dice como dice Tom Fumbe que cuenta, dice en Ganga, dice Cheche Bacheche, dice arriba en todo, dice licencia, dice carajo, Taquembonda lo propio, dice Sasi, siete rayos, dice Taquembonda, dice lo propio, dice Centella, dice abre puto, dice Pato, dice Mundele, Muana, Huatoco, dice que cuenta, dice en Sila, que cuenta en los Munanzos, dice en Congo, dice Agüez, dice son Agüez. En Boa, siete rayos y Centella,
Dice Siete Rayos Centella que personas que creían vivir mucho, que no pensarían en morir, morirán en este año 2023. Dice Sasi Siete Rayos que en este año que viene, en el 2023, van a existir muchas manos ensangrentadas por conflictos, discusiones y accidentes. Yo va al mundo caminando, yo la camina. Muchas personas se van a sentir tristes y van a estar afligidas, con ganas de llorar sin saber por qué. Se van a sentir agobiados y sobre todo tristes en algunos momentos en este 2023. Se estará incrementando el odio entre la familia y los amigos y va a estar más adelante la guerra en muchos países. Camina chola, camina linda, yo va al mundo camina. Dice Cuba Allende que seguirán las enfermedades y que los pueblos pedirán libertad. Regresarán nuevos y viejos temas y plantearán acciones que se han aceptado y que mucha parte de la sociedad no la aceptan. Serán de nuevo expuestas por el poder. Seguirán las enfermedades, los virus, seguirán muriendo personas, niños, mujeres y ancianos y hombres, seguirán muriendo en base a enfermedades. El poder se arrepentirá de haber sacado leyes que hoy están aceptadas y que no son aceptadas por muchas personas. Retomarán nuevas leyes y serán leyes que mantendrán el orden de nuestra humanidad. Muchas personas no aceptarán lo que hoy se ve bien y que realmente es malo a nuestra sociedad. Existirán muchos contratiempos, existirán conflictos y leyes que tendrán que retomar el paso hacia atrás. Existirán conflictos entre personas que están arrimadas a las malas costumbres, a la droga, al robo, al sexo sin principios ni conceptos. Y todo eso va a ser de nuevo retomado en las leyes. Regresarán las nuevas leyes y muchas personas no estarán de acuerdo. Estarán retomando de nuevo leyes y principios antiguos para mantener nuestra sociedad en perfectas condiciones, ya que se ha estado degradando por todas las cosas que todos sabemos. La vida se está corrompiendo en el liderazgo y el poder. La humanidad tendrá muy poco tiempo para recapacitar lo que actualmente está mal hecho. Dice Siete Rayos que nuevas leyes serán presentadas por la mano del poder y van a ser realizadas con fuerza y determinación. Aquellos que están fuera de las leyes
que corresponde al humano. Dice 7 rayos que existirá más el odio y el engaño entre las personas. Estaremos rodeados del mal que acecha a muchos de nosotros y no va a existir el respeto ni el amor si no recapacitamos en nuestra sociedad. El poder retomará viejas leyes para organizar la sociedad ya podrida en sus cimientos. Tendremos que escondernos y no vamos a saber dónde ni cómo sobrevivir. Las mejores familias permanecerán en sus casas porque la delincuencia estará por donde quiera. Estamos en una sociedad con miedo. Retomaremos nuevas leyes que sean permitidas a una sociedad para retomar de nuevo las leyes que pueden ser en los próximos tiempos. Vivirán las personas con miedo y temores, ya que la sociedad se sigue corrompiendo con las bebidas, las drogas y el sexo sin límite. Los gobiernos y el poder tendrán que esforzarse para retener todos los abusos y robos, asesinatos, existiendo un desorden mundial que debe ser concluido ya. Existiendo en estos momentos un desorden mundial que debemos temer los próximos tiempos que vienen. Debemos parar y el poder y el gobierno debe tomar leyes sobre estos asuntos que están perjudicando a nuestra sociedad actual. Muchas personas dejarán de creer en lo que existe, creer en Dios, ya que el mal se encuentra rodeándonos a todos y todos pensamos de una manera que no es lo correcto como seres humanos, que debemos dar la mano a otros seres humanos para así mantener el balance de nuestra sociedad. Dice 7 rayos que las personas van a subsistir con la lanza en la mano y morirán muchas personas abrumadas por los desastres. Se seguirán esclavizando en esta sociedad moderna. No va a haber seguridad en muchos países y subsistirá la lanza en la mano y morirán muchas personas por hambruna, desastres naturales. Vivirán las personas decentes con miedo. La realidad que esta cultura nos pueden dar a conocer cuadros que podemos ver en el presente, pasado, futuro, dando un mensaje a las personas, sobre todo los que son religiosos. Por eso, siempre vamos a mandar un baño de despojo para librarnos de las enfermedades que vienen, de las tragedias que se puede ocasionar y estar limpio, sobre todo nuestro cuerpo, y tener nuevas corrientes para comenzar el año nuevo. Haremos un baño de despojo
con hierba albahaca, ripiarla en el agua, echar leche sin hervir, un chorro y humo de tabaco, echarle una clara de huevo, batirla con la mano en el agua hasta que haga espuma, pidiéndole a su ángel de la guardia y echando agua de coco verdadero, no refresco, y aguardiente o vino seco del amarillo, una cucharada de miel para endulzar nuestros caminos, ya que vienen difíciles, y pedir al ángel de la guardia de nosotros que nos proteja y pedir a la enganga turumana que nos abra nuestros caminos. Este baño lo pueden hacer todas las personas en su casa para comenzar un nuevo año. Recomendamos que las personas este año estén tranquilos y celebrando en su casa y no estén fuera de su casa, ya que se esperan, como decimos, personas que no pensaban que iban a morir, van a morir este año nuevo del 2023. Tenemos que tener mucho cuidado, por eso nos protegemos, por eso damos este mensaje a las personas para que puedan, de un modo o de otro, estar protegidos de las malas acciones, ya que han habido muchas muertes y existen muy malas acciones en la calle, en la encila, y esto hace de que tengamos más problemas, ya que están también las enfermedades y las epidemias que se han ido destacando a través de estos años atrás. Podemos decir, y volvemos a repetir, nos podemos dar un baño de despojo con hierba albahaca, la ripiamos en el agua, echar leche sin hervir, un chorro en el baño de despojo, humo de tabaco, echarle una clara de huevo, batirla con la mano en el agua hasta que haga espuma, bastante espuma, pidiéndole a su ángel de la guardia que la proteja o que lo proteja. Echar agua de coco al baño de despojo para refrescar las malas acciones que hemos tenido durante todo este año. Echando también aguardiente o si no, vino seco del amarillo para librarnos de las enfermedades con cobayente. Echamos también una cucharada de miel de abeja, solamente una cucharada, para así endulzar nuestros caminos del próximo año que va a llegar. Y pedir, sobre todo, a la enganga turumana que nos limpie los caminos y que quite todo lo malo que se nos puede presentar en nuestros caminos. Por eso hacemos un recuento de todas estas cosas o todos estos programas que hemos puesto y damos a conocer parte de ellos para que ustedes tengan una idea de cómo debemos este próximo año estar limpio para comenzar el año. Podemos darnos baño de despojo el día antes y si usted va a salir, que no es recomendable, pues se puede dar el baño de despojo ese mismo día, después de las 12 de la noche, usted se puede dar el baño, o antes de las 12 de la noche, usted se puede dar el baño de despojo. Si usted solo quiere dar días antes, 2 o 3 días antes, se lo puede dar, pero el concepto es que el día antes, darnos el baño de despojo antes que venga el 2023, que va a venir un poquito cargado. Y para las personas creyentes, que es importante, aquellas personas que creen, pues deben hacer la recomendación si está en sus manos. Claro que esto es bien fácil. Si no puede utilizar hierba albahaca, pues puede utilizar perejil o hierba de menta, que también le va a resultar para el baño de despojo y va a quitar todas las malas acciones que hemos recuperado
a través de los años y a través del tiempo y a través de este año que ha estado pasando. Yo particularmente me doy este baño de despojo igual que ustedes, y si yo me lo doy es porque el baño de despojo tiene que ser bueno, porque si no, yo no lo hiciera. Por lo tanto, esperemos este nuevo año con nuevas corrientes, ya que va a estar un poco fuerte el año este que va a entrar, y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado y no estar en lugares con muchas personas donde pueden haber incomodidades, ya que las personas están pasando mucho por problemas, no solo monetarios, sino mentales, y esto pudiera acarrear problemas a la persona. Para mí, siempre es bueno poder transmitir a todos los religiosos que crean en la religión que practican y que de un modo o de otro puedan tener esa fuerza y ese poder y esa fe para poder limpiar el encombo, limpiar el cuerpo de su hijo, de su madre, de su esposo, de sus hermanos, y así limpiar el cuerpo. Ahora vemos las mentiras, una realidad que tenemos que ver, las engangas hechas en latones. Esto nos puede, como dice, impactar, pero es la pura realidad y tenemos que verla de esta forma que lo estamos presentando para que no haya, como dice, ningún cuento y que piensen que es mentira, un 7 rayos falso de mentira. Aquí vemos la falsedad que existe en esta religión. Por eso es que tenemos que tener cuidado el padrino que nosotros vamos a tener, porque si vamos a tener un padrino que no sirve y que no sabe y que está haciendo las cosas mal y que nos va a traer arrastre, es mejor no tener un padrino. Un zarabanda y un mamachola falso, que aquí lo podemos ver. Todo esto le ha costado dinero a las personas creyentes, a las personas que con amor procesan esta religión, pero realmente ha sido engañado y tienen que retomar de nuevo el camino correcto para poder proseguir en la religión. Un lucero de mentira. Podemos ver cómo la mentira está involucrada en todas estas religiones, como está en la sociedad, como están los delincuentes donde quiera, en las religiones. Y todo esto está basado en lo que estamos viendo. No estamos viendo cosas de mentiras, sino estamos viendo engangas de zarabandas falsas. Y todo esto nos pone a pensar que cómo es posible que nos hayan podido engañar de esta manera, viendo las circunstancias al cual estamos viendo toda esta falsedad de un 7 rayos falso, de mentira, donde usted puede ver claramente 7 palos y una maceta de sembrar mata y un sombrero diciendo que es 7 rayos. Es una falta de respeto a los creyentes y nos podemos a pensar, nos ponemos a pensar cómo es posible que esto ha llegado a tal escala de tanto fraude en esta religión, una religión tan respetada en Cuba. Un zarabanda falso. La falsedad está al doblar de la esquina. Tenemos que tener cuidado. El padrino que nosotros vamos a tener o la persona que nos recomiendan a ese padrino, tenemos que saber que estas cosas están mal hechas en la religión y que no es correcto. Los zarabandas falsos de mentira, las engangas, los munanzos congos, que todo es un cuento y una falsedad. ¿Cómo es posible que esto ha podido llegar a tal escala donde los creyentes verdaderos se ven afectados por todas estas mentiras? Los 7 rayos que son falsos en Cuba. Tú dices, bueno, pero ¿cómo es esto que esto puede suceder en Cuba?
Sí, también sucede en Cuba y en Venezuela y en Puerto Rico y en los Estados Unidos y sucede en Venezuela y también en Colombia y en España y todo esto es falso. Los mamacholas falsos y no saben realizar o hacer un fundamento de enganga o un candango de mamachola. Todo es un fraude sucio en Venezuela, un mamachola. ¿Cuándo se ha visto nada de eso? Es un engaño, no saben hacerlo, no saben hacer nada, pero sí saben engañar a las personas y sobre todo a aquellos creyentes que quieren pertenecer a esta religión de un modo o de otro. Cuando vemos un zarabanda con este reguero y una taza de café allí, pues decimos, esta persona o ha sido engañada o esta persona está loca, porque otra cosa no puede subsistir y pensar de esta manera cuando vemos tal cosa. Todo esto es falso, todos estos zarabandas falsos que existen y tú te pones a pensar y te pones a mirar y tú dices, bueno, pero ¿hasta dónde van a seguir estas personas? Ya estos temas muchas veces lo hemos hablado, pero siempre tenemos que hacer un recuento para que las personas tengan conciencia de dónde se van a meter. La fábrica de enganga en Venezuela fabrican las engangas como si fuera una fábrica, cuando una enganga está mal hecha y sale de toda esa enganga de la enganga mal hecha. Es un desastre. Tiene los calderos arriba. No, es un desastre, todo es un desastre. Un 7 rayos de mentira, con una carabela de yeso y una piedrecita ahí de madre agua, porque no es ni una piedra de rayo. ¿Quién ha dicho eso? ¿De dónde salen todas esas cosas? Mira que yo llevo 12 años explicándole a las personas y enseñándolas matari para que se den cuenta, porque soy hasta un hombre correcto que enseño las cosas para que la aprendan y no estén engañados como están todas estas personas engañadas actualmente, donde muchos de ellos tienen que darle camino por los rayamientos sádicos, rayamientos de mentira, abusando de las personas de esta forma. Una mujer, mira cómo la han puesto. Esto es un desastre. Cómo existen personas tan sádicas que pueden hacer eso a una persona. Es para cogerlo y que vaya, tú sabes, para donde tiene que ir. A Guatariamba directo. Porque para otra cosa no puede ser. Y así tú estás viendo cientos de cosas mal hechas. Y eso que yo nada más pongo un poco, porque si no tuviera que tomar todo el tiempo para estar enseñando todo lo mal hecho que enseñan en las redes sociales. Y hablan como si supieran tanto de la religión, y todo es un fraude, un mamachola de mentira. Mamachola, vemos todo esto, personas que han pagado esto caro, pensando que le están diciendo la verdad y lo están engañando, o aquellos rayamientos sádicos que te cortan de esa manera. Existen 2 rayamientos nada más, para que ustedes lo sepan, yo lo he explicado 1000 veces. Cruz para el engueyo y raya para los tatas o las yay. Y entonces vemos todo esto que están por el costado de la espalda haciéndole cosas y rayándolo. Creen que porque lo rayen más es más bárbaro. No, pero no es así, era un engaño. Un 7 rayos de mentira, otros 7 rayos de mentira. Y te podemos estar hablando 10 años sobre lo que está sucediendo. Y nosotros nos preguntamos, ¿es mejor tener un padrino correcto o es mejor no tener un padrino y caer en manos equivocadas que nos pueden estar engañando, robando nuestro dinero, nuestro tiempo y abusando de nuestras creencias? Porque no nos han recomendado a una persona correcta donde el respeto sea lo principal para una persona. Y bueno, todo esto puede estar sucediendo en esta sociedad. La enganga tulumana del Tataí Tiraca. El Tataí Tiraca en formas primitivas que datan de cientos de años.
Y podemos decir que todas estas formas primitivas nos enseñan claramente lo que es una enganga, lo que trabaja en el panfume o muerto principal de la enganga, donde estos espíritus se asemejan y hacemos representación de ellos cuando estaban en vida. Yo vine pa' ver, yo vine pa' ver, yo vine pa' ver Congo, yo vine pa' ver, vaina por ahí pasó, por ahí pasó, por ahí pasó mi Congo y nadie lo vio. ¿Dónde está José? ¿Dónde está Francisco? Yo vine pa' ver, vaina por ahí pasó, por ahí pasó, por ahí pasó mi Congo y nadie lo vio. Este perro mayoral, cuidado con ese marrón, puso un cangagüe, arriba en todo. Suelta el perro mayoral, suelta el perro mayoral, cuidado con ese marrón, puso un cangagüe, arriba en todo. Suelta el perro mayoral, suelta el perro mayoral, cuidado con ese marrón, puso un cangagüe, arriba en todo. Suelta el perro mayoral, suelta el perro mayoral, cuidado con ese marrón, puso un cangagüe, arriba en todo. A la salida de la madrugada, lindo lucero me está alumbrando, abre sabana que va a trabajar, siempre guiñoca se tarda atrás. A la salida de la madrugada, lindo lucero me está alumbrando, abre sabana que va a trabajar. Suelta el perro mayoral, cuidado con ese marrón, puso un cangagüe, arriba en todo. Suelta el perro mayoral, suelta el perro mayoral, cuidado con ese marrón, puso un cangagüe, arriba en todo. Suelta el perro mayoral, suelta el perro mayoral, cuidado con ese marrón, puso un cangagüe, arriba en todo. Suelta el perro mayoral, suelta el perro mayoral, cuidado con ese marrón, puso un cangagüe, arriba en todo.